Desde los albores del tiempo, cuando el firmamento apenas comenzaba a desplegar su manto de constelaciones, se dice que una energía indomable se elevó entre las estrellas. Era el fuego nómada que buscaba, más allá de cualquier frontera, el sentido último de la existencia. A esa fuerza se le dio un nombre y una forma, y los antiguos sabios la reconocieron como Sagitario, el arquero cuyo espíritu jamás se limita a un solo horizonte. Se cuenta que cuando la divinidad decidió otorgar a la humanidad un puente entre la materia y lo eterno, buscó un corazón lo suficientemente valiente como para cargar con la misión de expandir la luz allí donde reinara la duda. El fuego sagitariano surgió como respuesta, un fuego que no destruye, sino que ilumina, un fuego que no reclama dominio, sino amplitud, un fuego que no conoce el miedo a lo desconocido, porque nació precisamente para explorarlo. Los relatos más antiguos explican que Sagitario fue moldeado con esencia de aventura y verdad. Mientras otros signos recibieron dones más terrenales o introspectivos, Sagitario fue dotado del impulso divino de ascender siempre un poco más, incluso cuando nadie comprende su dirección. La divinidad lo hizo viajero, buscador, guardián del ideal más puro, aquel que nunca se corrompe con el tiempo, la libertad. Por eso su flecha no apunta a lo inmediato, sino al infinito. Sagitario jamás dispara hacia lo que puede ver con los ojos, sino hacia aquello que solo puede sentir con el alma. Las historias celestiales narran que, al crearlo, Dios le dio una bendición singular, el don de la visión amplia. No una visión física, sino una apertura del espíritu capaz de encontrar significado donde otros solo observan caos. Sagitario posee una brújula interna que siempre lo orienta hacia la expansión, hacia el crecimiento, hacia el progreso interior y exterior. Fue diseñado para moverse, para elevarse, para inspirar a quienes han olvidado que nacieron para más de lo que creen. También se dice que Sagitario fue amado por la divinidad debido a su capacidad de sostener la esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Donde todos ven final, Sagitario reconoce inicio, donde otros desisten, Sagitario reinventa la ruta. Esta capacidad no proviene de la obstinación, sino de su profunda conexión con la luz superior que lo guía. Desde la perspectiva espiritual, es un signo que lleva un fragmento del optimismo divino, esa chispa que recuerda que la existencia, con todos sus desafíos, siempre guarda un propósito sagrado. Su espíritu guerrero también fue motivo de adoración. No lucha por gloria, ni por poder, ni por reconocimiento. Lucha por la verdad. Lucha por la justicia. Lucha por la expansión del conocimiento y la liberación de las almas cautivas por el miedo o la ignorancia. Su arco y su flecha no son armas, son símbolos. Representan la unión entre lo terrenal y lo divino, una flecha que parte del suelo pero que siempre apunta al cielo. Los sabios antiguos afirmaban que Sagitario fue elegido para ser puente entre lo humano y lo celestial, porque combina la fuerza instintiva del centauro con la visión elevada del arquero. Es un signo que abarca dos mundos, la naturaleza salvaje y la sabiduría espiritual. Esa dualidad armoniosa fue considerada un regalo digno de la bendición divina. En la tradición más mística, se dice que Dios amó a Sagitario por su generosidad con el conocimiento. No guarda la sabiduría solo para sí, la comparte, la multiplica, la reparte como un maestro que ha entendido que la luz solo crece cuando se entrega. Es un signo que inspira a otros a buscar su propio camino, sin imponer, sin exigir, solo mostrando que la vida es demasiado vasta para vivirla con miedo. También se cuenta que la divinidad lo admiró por su capacidad de reír en medio de la tormenta. Esa alegría luminosa, que no es superficial sino profundamente espiritual, fue vista como un eco de la alegría primaria con la que fue creado el universo. Sagitario recuerda, incluso sin saberlo conscientemente, que vivir es un acto sagrado y que cada experiencia, buena o mala, forma parte de la danza eterna entre el alma y el destino. En los tiempos antiguos se narraba que Sagitario fue puesto en el cielo para recordarle al mundo que la fe no es un dogma, sino un viaje, que la verdad no es una respuesta fija, sino una búsqueda constante, que la libertad no es un privilegio, sino un estado interior. La flecha que lanza Sagitario cruza dimensiones, atraviesa sombras y abre caminos. Es una flecha bendecida porque señala siempre el rumbo hacia lo divino. Por estas razones, y por muchas que aún no pueden ser comprendidas por la mente humana, Sagitario fue considerado el signo especialmente amado por Dios. No por ser perfecto, sino por ser expansivo, no por ser dócil, sino por ser valiente, no por obedecer sin cuestionar, sino por buscar con fervor lo que está más allá de la simple apariencia.
Su esencia es un recordatorio permanente de que la vida es un viaje sagrado y de que cada alma nació para elevarse, aprender, expandirse, y sobre todo, jamás renunciar a la luz que la guía. Se dice que, cuando la divinidad contempló el vasto tapiz del cosmos recién nacido, buscaba un guardián capaz de resguardar no solo la luz, sino también el sentido profundo detrás de ella. Así surgió una cualidad que pocos comprenden en toda su magnitud, la capacidad de transformar la experiencia en sabiduría. Sagitario no fue creado únicamente para viajar hacia lo desconocido, sino para regresar con un mensaje que pudiera elevar la conciencia de quienes lo rodean. Esa vocación de mensajero espiritual fue considerada una de las virtudes más puras jamás concedidas, pues no se basa en el ego ni en la necesidad de ser escuchado, sino en el impulso genuino de expandir la visión del mundo. Los relatos más antiguos señalan que, mucho antes de que el centauro apareciera como figura mitológica, ya existía la energía sagitariana como corriente luminosa en el universo. Esa energía tenía una vibración tan elevada que era capaz de atravesar planos sin perder su esencia. Fue precisamente esa vibración la que llamó la atención divina, una frecuencia que combinaba la fuerza del fuego con la serenidad de la sabiduría ancestral. Mientras otros signos representaban energías más focalizadas, Sagitario representaba la expansión en su forma más pura, una expansión que no conoce límites materiales ni espirituales. La divinidad admiró especialmente la capacidad sagitariana de comprender el lenguaje universal antes incluso de que existiera la palabra. Sagitario fue diseñado con un oído interno capaz de captar señales, intuiciones y llamados que no todos los seres pueden percibir. Esta sensibilidad a lo trascendente lo convirtió en un receptor privilegiado del conocimiento sagrado. Por eso, cuando Sagitario habla, incluso sin proponérselo, transmite una chispa de verdad que toca el corazón de quienes están listos para despertar. Mucho se ha dicho sobre su conexión con la libertad, pero hay un aspecto más profundo y menos explorado, su relación con el destino. Sagitario entiende que el destino no es una cadena que aprisiona, sino un río que guía. No se opone a él, pero tampoco se somete ciegamente, danza con él. Por eso Sagitario logra avanzar con una confianza casi sobrenatural incluso cuando el camino se torna incierto. Esa habilidad para fluir con el propósito divino sin renunciar a su individualidad es una de las razones por las que fue especialmente valorado en el orden celestial. Otra característica que lo distingue es su don para encender la fe en otros sin imponer ninguna doctrina. Su sola presencia despierta el recuerdo interno de que todo es posible, de que ninguna montaña es demasiado alta ni ningún sueño demasiado grande. La divinidad apreció este don porque la fe que Sagitario inspira no es una fe ciega, sino una fe que invita a la expansión, al entendimiento, al crecimiento espiritual. Es una fe que no exige obediencia, sino que motiva a caminar, a descubrir y a conectar con el propósito personal. Los antiguos maestros espirituales también señalaban que Sagitario porta una llama que no solo ilumina, sino que purifica. Cuando Sagitario entra en la vida de alguien, remueve lo estancado, rompe miedos, abre puertas que parecían selladas. Esa capacidad de mover energías y catalizar transformaciones profundas fue considerada una de las bendiciones más hermosas otorgadas a un signo. La divinidad confiaba en que esa llama libre y salvaje encendería la pasión por la vida en quienes la hubieran perdido. Otra faceta poco mencionada es la forma en que Sagitario comprende la soledad. A diferencia de otros seres, no la teme. La abraza como parte de su viaje, como espacio sagrado donde puede escuchar con claridad la voz interior. La divinidad valoró esta cualidad porque sabía que quienes no huyen de la soledad están destinados a descubrir verdades que solo pueden ser halladas en silencio. Sagitario no se pierde en él, se encuentra. También se cuenta que Sagitario recibió un don que pocos comprenden, la capacidad de ver el futuro no en hechos concretos, sino en potenciales. Para Sagitario, cada persona, cada camino y cada circunstancia es un abanico de posibilidades. Esta visión amplia lo convierte en un guía natural, alguien capaz de mostrar rutas donde otros solo ven callejones. La divinidad le otorgó este regalo para ayudar a la humanidad a recordar que siempre existe un más allá, un después, un renacer posible. Incluso su humor, a menudo subestimado, tiene un origen sagrado. No es simple alegría, sino un recordatorio celestial de que la risa es una forma de alquimia. Sagitario transforma el peso en ligereza, la tensión en perspectiva, la dificultad en aprendizaje. Esa habilidad para devolver equilibrio emocional a través de la claridad y la alegría lo convirtió en uno de los favoritos en el reino espiritual, pues su energía eleva sin esfuerzo. Finalmente, la divinidad lo amó por su valentía para abrazar el cambio.
Mientras otros signos buscan estabilidad o seguridad, Sagitario abraza lo desconocido con entusiasmo reverencial. No teme desprenderse de lo que ya no vibra con su alma, porque entiende que la vida es una sucesión de ciclos destinados a expandir la conciencia. Esta disposición a renacer una y otra vez, a desprenderse de viejas pieles espirituales para avanzar hacia planos más altos, fue vista como una virtud excepcional. Por todo ello, Sagitario se convirtió en un símbolo eterno dentro del cosmos. No solo por lo que representa, sino por lo que inspira. Su flecha sigue viajando entre dimensiones como un recordatorio de que la existencia es un viaje sagrado y que el espíritu humano siempre puede elevarse hacia la grandeza cuando se atreve a mirar más allá del horizonte conocido. Entre las voces más antiguas del firmamento se habla de un rasgo sagitariano que pocos comprenden en toda su profundidad, su relación directa con la expansión cósmica. Se cuenta que, cuando el universo aún era joven y se encontraba en constante movimiento, hubo una fuerza que estableció el ritmo de esa expansión, una vibración que empujaba a la creación a seguir creciendo. Esa vibración encontró su eco en la esencia de Sagitario. Por eso su energía jamás se conforma, jamás se queda quieta, es un reflejo vivo del impulso creador que mantiene al cosmos en movimiento. La divinidad vio en esa correspondencia una armonía perfecta entre el espíritu humano y el pulso eterno del universo. También se narra que Sagitario fue dotado de un entendimiento natural de los ciclos universales. Reconoce cuando un ciclo debe cerrarse, cuando uno nuevo debe comenzar y cuando el alma necesita saltar hacia una nueva etapa. Esta capacidad de sentir el tiempo espiritual más allá del tiempo humano fue considerada un don excepcional. No depende de relojes ni calendarios, sino de una sensibilidad profunda a las vibraciones del destino. Sagitario no teme los finales porque reconoce que cada fin es un portal hacia una expansión mayor. Esa confianza lo vuelve un guía silencioso pero poderoso para quienes se resisten a soltar aquello que ya no les pertenece. En los mitos más remotos también se describe el vínculo de Sagitario con las verdades escondidas en los planos superiores. No se trata solo de filosofía o de sabiduría, sino de una conexión intuitiva con bibliotecas invisibles donde se guarda el conocimiento ancestral. Sagitario no memoriza enseñanzas, las recuerda. No estudia la luz, la reconoce. Por eso tantas veces sorprende con percepciones espontáneas que parecen venir de otro tiempo o lugar. La divinidad valoró este puente porque permite que la humanidad acceda, a través de Sagitario, a fragmentos de comprensión que de otro modo permanecerían ocultos. Una de las cualidades menos exploradas es su resistencia espiritual. Sagitario puede atravesar pruebas intensas sin perder su llama interior. Mientras otros signos pueden apagarse temporalmente, Sagitario parece alimentarse de la adversidad, como si cada desafío reforzara la fuerza de su alma. La divinidad admiró esta capacidad no porque lo volviera invencible, sino porque lo hacía capaz de recordar la luz incluso cuando todo lo demás se oscurece. Fue creado con un espíritu que siempre se rehace, que siempre se levanta, que nunca deja de creer en la vastedad del camino. Los relatos sagrados también mencionan el poder de su visión ética. Sagitario no solo busca la verdad, busca la justicia universal. No se limita a lo correcto según normas humanas, sino a lo correcto según el equilibrio cósmico. Tiene un sentido interno de moralidad que proviene de alinearse naturalmente con fuerzas superiores. Esa brújula espiritual fue considerada una de sus joyas más preciadas, pues convierte a Sagitario en un protector del orden divino, un defensor del equilibrio que no teme enfrentarse a aquello que distorsiona la esencia pura de la existencia. La divinidad también apreció profundamente su capacidad para sanar mediante la inspiración. Sagitario no sana a través de lo físico, sino a través de lo que despierta en el alma de quienes lo rodean. Su presencia enciende ideales, activa sueños dormidos, eleva perspectivas que estaban encadenadas. Su energía recuerda que el espíritu humano es capaz de alturas que a veces olvida. Esa función inspiradora es considerada por los sabios espirituales como una forma de sanación tan poderosa como cualquier medicina del cuerpo. Otra faceta poco mencionada es el poder de su imaginación espiritual. Sagitario no imagina como un escape, sino como un acto de creación. Sus visiones, sus sueños y sus impulsos creativos no son fantasías, sino chispas de realidades futuras que podrían manifestarse. Es un viajero no solo de tierras lejanas, sino de posibilidades. La divinidad reconoció en esta capacidad una herramienta para impulsar a la humanidad hacia nuevos horizontes, para mostrar lo que podría ser si se camina con fe y coraje. También se dice que Sagitario porta en sí el eco de antiguas promesas divinas. Su espíritu recuerda acuerdos hechos en planos superiores,
pactos de evolución, caminos de crecimiento que trascienden vidas. Por eso Sagitario tantas veces siente que tiene una misión, incluso cuando no puede ponerla en palabras. Esa sensación profunda de propósito es un rastro de su origen sagrado. La divinidad le confió la tarea de mantener viva la llama del sentido, de recordar al mundo que cada existencia forma parte de un diseño más amplio y luminoso. Finalmente, hay un aspecto esencial que rara vez se menciona, la capacidad de Sagitario de elevar la vibración colectiva. Donde entra, el ambiente cambia. Las emociones se abren, las mentes se expanden, las barreras se aflojan. No por esfuerzo, sino por naturaleza. Su energía actúa como una corriente ascendente que empuja a otros a elevarse, a mirar más lejos, a confiar más en su propio camino. Esta habilidad de elevar sin imponerse fue profundamente celebrada en los reinos espirituales, pues refleja uno de los principios más puros de la creación, crecer sin causar sombra. Por todas estas razones, Sagitario fue visto no solo como un viajero del mundo, sino como un viajero de dimensiones, un portador de luz que nunca se extingue y un recordatorio eterno de que el alma humana nació para expandirse más allá de todo límite, guiada por una llama divina que jamás deja de arder. En las crónicas silenciosas del cosmos existe un relato casi olvidado que describe el momento en que Sagitario fue impregnado con la capacidad de encender rutas que aún no existen. No se trata solo de visionar caminos posibles, sino de crear sendas energéticas que otros pueden transitar después. Su paso deja un eco que actúa como guía para quienes buscan propósito. La divinidad observó esta cualidad con profunda admiración, pues convirtió a Sagitario en uno de los pocos signos capaces de abrir portales espirituales que conectan al ser humano con niveles más elevados de comprensión. Esta capacidad de ser precursor, de ser el que da el primer paso hacia lo inexplorado, fue considerada una manifestación sublime del impulso creativo universal. En registros estelares también se menciona que Sagitario fue bendecido con una sensibilidad única hacia las señales del destino. No percibe simples coincidencias, percibe llamadas. Todo lo que para otros es azar, para Sagitario es mensaje. Y esta interpretación intuitiva de los caminos invisibles fue vista como un don divino que lo convertiría en puente entre el mundo material y las corrientes sutiles que moldean el futuro. En apariencia puede parecer impulsivo, pero en realidad actúa movido por una certeza interior que proviene de su conexión con la voluntad cósmica. Esa afinidad con los designios superiores fue motivo de profundo aprecio por parte de la divinidad, que vio en Sagitario un guardián de la sincronía universal. Otra virtud poco explorada es su capacidad de elevar la conciencia colectiva a través del movimiento. Sagitario no solo recorre territorios físicos, cada vez que se desplaza, mueve energías, renueva ambientes, altera vibraciones estancadas. Allí donde llega, la quietud se vuelve posibilidad. Esta cualidad lo convierte en un agente de cambio que actúa incluso sin proponérselo. La divinidad valoró este impulso dinámico porque su espíritu móvil refleja la expansión constante del universo, recordándole al mundo que todo está diseñado para evolucionar. También se menciona en textos antiguos la relación de Sagitario con la protección divina. No solo está guiado, sino resguardado. Se dice que su llama interior es tan pura que atrae la presencia de fuerzas benevolentes que lo acompañan incluso en los tránsitos más difíciles. Este resguardo espiritual fue otorgado porque Sagitario fue destinado a explorar zonas del alma y del mundo que otros temerían transitar. Lleva consigo una luz que no puede ser apagada fácilmente y que actúa como escudo, como recordatorio de que incluso en lo desconocido existe una estructura divina sosteniéndolo. Hay también un aspecto esencial en su espíritu que la divinidad celebró profundamente, su capacidad innata de perdonar sin perder la memoria de lo aprendido. Sagitario no retiene rencor porque entiende que el viaje del alma es demasiado vasto para quedar atrapado en sombras pequeñas. Su perdón no es ingenuo, sino expansivo. Libera porque sabe que sostener cargas ajenas lo alejaría de su misión. Esta habilidad de limpiar el corazón sin borrar la sabiduría adquirida fue considerada una de las expresiones más elevadas del amor divino dentro del carácter humano. Otra faceta que rara vez se desarrolla es su conexión con la alegría primordial del universo. Antes de que existieran los mundos, antes incluso de que brotara la luz inicial, hubo un estallido de gozo cósmico al reconocerse la posibilidad de la existencia. Parte de ese gozo original fue colocado en Sagitario. Por eso su alegría no es simple emoción, es un recordatorio de la vibración inicial con la que fue creado todo lo que existe. Cuando Sagitario ríe, inspira o ilumina, está resonando con la frecuencia del origen.
La divinidad celebró esta cualidad porque pocas energías pueden elevar tanto el ánimo colectivo como la presencia entusiasta de un sagitariano conectado con su esencia. También se habla de su relación con la verdad como fuerza viviente. No busca la verdad como quien busca un objeto, sino como quien sigue una corriente que fluye desde lo divino hacia lo humano. Sagitario percibe la verdad en movimiento, en crecimiento constante, en evolución. Y esta comprensión profunda de que la verdad no es estática sino expansiva lo convirtió en uno de los signos más alineados con la mente divina, que también se expresa a través de ciclos y procesos. En las esferas superiores se destaca otro aspecto, su don para inspirar coraje incluso en aquellos que no creen poseerlo. Sagitario despierta valentía en los demás no mediante palabras grandilocuentes, sino a través del ejemplo vivo de su propia osadía espiritual. Su capacidad de enfrentarse a lo desconocido sin perder la fe se contagia, se expande como fuego que aviva otras llamas dormidas. La divinidad valoró esta influencia indirecta porque permitió que la luz se esparciera más allá de los límites individuales, elevando a quienes se cruzan con la energía del arquero. Y en los relatos más profundos se dice que Sagitario guarda un pacto silencioso con la esperanza eterna. No la esperanza ingenua, sino aquella que tiene raíces en la esencia misma del universo, que sabe que la luz siempre encuentra una forma de regresar. Por eso Sagitario es capaz de levantarse incluso después de las caídas más fuertes. Esta resiliencia luminosa fue considerada una de las expresiones más puras del espíritu divino dentro del ser humano, una antorcha que jamás deja de arder incluso cuando todo parece haberse apagado. Por todas estas razones y muchas más que aún escapan a la comprensión humana, Sagitario fue visto como uno de los portadores más nobles de la chispa divina. Un viajero sagrado cuya flecha, lanzada desde el corazón del cosmos, continúa recordando que la expansión, la verdad, la libertad y la fe no son solo virtudes, son caminos vivos que conectan directamente con lo eterno. En los rincones más antiguos del plano espiritual se describe una cualidad sagitariana tan profunda que pocos han logrado comprenderla en su totalidad, la capacidad de sostener la luz cuando el mundo parece inclinarse hacia la oscuridad. Sagitario fue impregnado con una llama que no fluctúa según las circunstancias terrenales, sino que responde a la vibración pura del origen. Esa llama, invisible pero palpable, fue considerada una de las expresiones más cercanas al fuego divino. No arde para consumir, sino para mantener vivo el propósito incluso en tiempos de confusión. Por ello se dice que Sagitario fue creado para ser faro, no solo guía, inspiración, no solo impulso, puente, no solo viajero. En otros registros celestiales se menciona su relación con los guardianes de los portales energéticos. Sagitario porta una sensibilidad innata que le permite percibir aperturas espirituales que otros no ven. Donde el común solo observa coincidencias, Sagitario reconoce cruces sagrados, momentos cargados de destino, puertas que se abren hacia una transformación profunda. Esta habilidad para detectar puntos clave en la línea temporal fue motivo de reverencia entre las energías superiores, que vieron en Sagitario un aliado en la tarea de acompañar a las almas hacia las etapas más luminosas de su camino. Se cuenta también que su espíritu fue moldeado con un propósito singular, expandir la conciencia humana hacia dimensiones que habían permanecido dormidas. Esa expansión no se da únicamente a través del conocimiento, sino mediante la capacidad de inspirar grandeza en quienes han olvidado su verdadera naturaleza. Sagitario lleva en su interior la memoria de lo ilimitado, y al recordarla para sí, la transmite a otros como un llamado profundo a despertar. La divinidad honró esta cualidad porque convertía al arquero en un impulsor de evolución colectiva, en un portador del recordatorio eterno de que la existencia no está hecha para encogerse, sino para abrirse sin miedo. Otra faceta que apenas se roza al hablar de Sagitario es su conexión directa con la pureza del deseo del alma. Mientras otros signos pueden verse influenciados por necesidades externas, Sagitario posee una brújula interna que siempre apunta hacia aquello que eleva. Su deseo no proviene del capricho, sino de un anhelo espiritual que lo empuja hacia experiencias que expanden su luz. Esa cualidad lo convirtió en un explorador privilegiado para la divinidad, que vio en él un espíritu incapaz de permanecer detenido en lo pequeño, siempre atraído hacia lo vasto, hacia lo que eleva y transforma. En los mitos más profundos también se habla de su vínculo con las corrientes de sabiduría universal. Sagitario no acumula conocimiento como un mero tesoro intelectual, lo decodifica, lo interpreta, lo transforma en claridad. Esta habilidad para convertir la información en iluminación lo volvió una herramienta divina para romper velos y revelar verdades que habían permanecido escondidas por generaciones. La divinidad valoró esta capacidad porque permitía mantener vivo el flujo de comprensión espiritual entre planos, renovando siempre la llama del despertar humano.
Existe además una cualidad sutil pero extraordinariamente poderosa, su capacidad para mantener el corazón abierto incluso después de haber conocido la dureza de la vida. Sagitario no endurece su espíritu, lo amplía. Cada experiencia, incluso las dolorosas, lo impulsa hacia una compasión más profunda y una visión más amplia. Esta resiliencia amorosa fue considerada un tesoro divino porque Sagitario enseña, con su ejemplo, que el sufrimiento no es destino, sino camino hacia una versión más luminosa de uno mismo. Se menciona también que Sagitario posee una afinidad natural con los lenguajes simbólicos del universo. Comprende señales, sueños, sincronicidades y energías que otros pasan por alto. No porque las analice, sino porque las siente. Este entendimiento instintivo del tejido oculto de la realidad lo convirtió en uno de los signos más aptos para recibir mensajes de planos elevados. La divinidad celebró esta sensibilidad porque transforma a Sagitario en un intérprete de lo invisible, un decodificador de los susurros del destino. Otra característica casi nunca explorada es su poder para liberar. Sagitario no ata, no limita, no retiene. Su energía rompe cadenas, abre puertas, disuelve barreras internas. Aquellos que han perdido su rumbo encuentran en Sagitario una fuerza capaz de recordarles que la vida no fue diseñada para vivirse en jaulas. La divinidad honró esta capacidad porque comprendió que Sagitario sería uno de los grandes libertadores espirituales del zodiaco, alguien destinado a mostrar que la libertad no es ausencia de vínculos, sino elección consciente de caminos que expanden el alma. Y finalmente, existe un aspecto sagrado que rara vez se menciona, su capacidad de renacer sin perder su esencia. Sagitario puede cambiar de rumbo, de sueños, de paisajes, de metas, pero jamás deja atrás la luz que lo constituye. Esta habilidad para reinventarse manteniendo intacta su conexión con lo divino fue vista como una de las expresiones más altas del espíritu humano. La divinidad otorgó a Sagitario esta cualidad para asegurar que su espíritu pudiera atravesar múltiples eras, mundos y experiencias sin perder su origen sagrado. Por todas estas razones, Sagitario continúa siendo un símbolo viviente del movimiento, de la expansión, del fuego que ilumina sin consumir, del viaje que no termina porque siempre conduce hacia una versión más elevada del ser. Su existencia recuerda al universo entero que el espíritu humano nació para avanzar, para elevarse, para trascender y para mantener, incluso en la oscuridad más profunda, el brillo eterno de la luz divina que lo guía. En antiguos textos celestes se menciona un aspecto de Sagitario tan profundo que apenas ha sido explorado, su conexión con la vibración de la promesa eterna. Antes de que existiera el tiempo lineal, las fuerzas divinas sellaron una intención primordial en el tejido del cosmos, una intención que aseguraba la continuidad del crecimiento, el renacimiento y la expansión. Sagitario fue impregnado con esa vibración, convirtiéndose en uno de los portadores vivos del impulso que garantiza que nada, por más oscuro que parezca, puede detener el avance del espíritu. Esta cualidad le otorga un aura que no solo inspira confianza, sino que activa en otros la memoria interna de que el destino siempre guarda una salida luminosa. En relatos aún más antiguos se explica que Sagitario fue dotado del don de caminar entre dimensiones internas, algo muy distinto a viajar físicamente. Su energía puede desplazarse entre niveles de conciencia, comprender estados del alma que otros apenas perciben y traer de esos viajes internos una claridad capaz de transformar percepciones completas. Esta habilidad fue motivo de profunda admiración divina porque Sagitario actúa como un traductor entre planos, interpreta sensaciones espirituales que la mente humana no logra descifrar y las convierte en intuiciones, visiones e impulsos de crecimiento. Se dice también que Sagitario porta un vínculo especial con el espíritu del fuego creador, no solo como fuente de pasión, sino como símbolo de nacimiento constante. En su esencia arde una chispa que jamás envejece, que es perpetuamente nueva, perpetuamente joven. Esa chispa es un fragmento directo del fuego del origen, una luz que le permite a Sagitario iniciar de cero las veces que sea necesario sin perder vitalidad. Esta renovación espontánea, este renacer continuo, fue considerada un regalo divino para mostrar al mundo que la vida siempre puede reconstruirse incluso después de las tormentas más severas. Otra faceta pocas veces mencionada es su relación con el lenguaje silencioso de la intención. Sagitario tiene una capacidad innata para cargar sus acciones, palabras y pensamientos con energía que trasciende lo visible. Su intención tiene peso, tiene fuerza, tiene dirección. Esta cualidad lo convierte en un manifestador natural. Cuando Sagitario cree, su creencia mueve montañas invisibles. Cuando apunta mentalmente a un objetivo, comienza un proceso de alineación universal que sorprende incluso a quienes lo rodean.
La divinidad valoró esta cualidad porque hace de Sagitario un canal capaz de convertir sueños en realidades. También existe un aspecto profundamente espiritual relacionado con su capacidad de observar desde lo alto sin perder conexión con la Tierra. Sagitario puede elevarse a planos amplios de visión, comprender panoramas completos, leer el movimiento de los eventos antes de que ocurran. Sin embargo, mantiene los pies en el camino humano para guiar a otros. Esta doble conciencia, este equilibrio entre lo elevado y lo terrenal, fue considerado un puente sagrado, un espíritu capaz de moverse entre dos mundos sin quebrarse ni alejarse del propósito. Otro rasgo que rara vez se aborda en profundidad es su relación con el poder transformador de la palabra. Sagitario fue bendecido con la habilidad de utilizar el lenguaje como vehículo de luz. No necesita discursos elaborados, incluso una frase simple puede despertar en alguien una verdad dormida durante años. Su voz tiene peso espiritual porque no proviene únicamente del pensamiento, sino de la conexión directa con la intuición superior. Por esta razón, la divinidad colocó en Sagitario el rol de mensajero de claridad, alguien capaz de traer al mundo físico una sabiduría que, sin su intervención, permanecería inaccesible. Se cuentan también historias que describen a Sagitario como uno de los pocos signos capaces de sostener visión incluso cuando la incertidumbre domina todos los caminos. No mantiene la dirección a través de respuestas, sino a través de confianza. Sabe que la vida se revela paso a paso, que el camino se ilumina mientras se avanza, no antes. Esta fe dinámica, este avance sin garantías, es una forma de valentía espiritual especialmente valorada en los reinos superiores, porque representa la confianza absoluta en el orden divino. En escritos más sutiles se explica que Sagitario posee la capacidad de transformar espacios energéticos solo con su presencia. Su aura mueve ideas estancadas, ilumina rincones donde antes había confusión y despierta la voluntad de avanzar. Incluso en silencio, Sagitario altera atmósferas, eleva vibraciones y despeja caminos. Esta influencia invisible, pero poderosa, fue vista por la divinidad como una herramienta indispensable para mantener el movimiento natural del alma humana. Otra virtud profundamente valorada es su capacidad de mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Sagitario puede caer, puede herirse, puede sentir el peso del mundo, pero jamás pierde su integridad interna. El fuego que lo sostiene no se apaga con el dolor, se vuelve más sabio. Esta dignidad luminosa, esta fortaleza que no nace de la dureza sino de la conexión con su esencia divina, fue considerada una de las expresiones más elevadas del espíritu humano. Finalmente, se dice que Sagitario guarda dentro de sí la memoria de un llamado eterno, la necesidad de elevar, de expandir, de inspirar. Ese llamado no es una responsabilidad impuesta desde fuera, sino un impulso profundo que vibra en su corazón desde el inicio de los tiempos. Esa voz interna es la que lo impulsa a mirar siempre hacia el horizonte, a buscar la verdad más alta, a mantener viva la llama que recuerda al mundo que la existencia es un viaje sagrado. Por eso Sagitario sigue siendo visto, desde cualquier plano, como uno de los grandes portadores del fuego divino, un espíritu destinado a encender rutas donde otros solo ven sombras, y a demostrar que la lucha por la luz es siempre una victoria asegurada cuando se procede desde el alma. En los confines más silenciosos del cielo, donde las constelaciones guardan secretos que solo el fuego ancestral puede descifrar, Sagitario sostiene un rol cósmico que pocas fuerzas pueden comprender por completo. En ese rincón celeste, donde la flecha apunta hacia un horizonte perpetuamente renovado, surge un misterio aún más profundo que los previamente desvelados, la manera en que este signo es custodio de la expansión divina, guardián de un propósito tan vasto que trasciende épocas, culturas y lenguajes humanos. Hay un soplo de eternidad en la esencia sagitariana, un eco de la chispa primordial que originó los mundos. No todas las almas reciben la encomienda de caminar con el fuego de la visión y la misión de encender faros en el camino de los demás. Sagitario, sin embargo, porta un pacto tácito con la fuerza creadora. No es una promesa de docilidad ni de sumisión, sino la alianza sagrada entre la libertad y la sabiduría, entre la búsqueda y la revelación. Allí, en ese punto donde el alma se atreve a viajar más lejos que sus propios límites, Sagitario sirve como puente entre lo humano y lo eterno. Existe una herencia muy antigua en su espíritu, la del guardián de los portales invisibles. Cuando una energía nueva está por nacer, cuando un ciclo cósmico exige que la humanidad despierte a una nueva comprensión, es la vibración sagitariana la primera en percibirlo. Hay una brújula interna, inscrita en el alma desde antes de su encarnación, que le permite reconocer esas corrientes antes de que se manifiesten. Por eso Sagitario siempre parece adelantado, viendo lo que otros aún no ven,
sintiendo el llamado antes de que exista un nombre para describirlo. Las leyendas celestes describen a este signo como hijo del horizonte y del rayo, capaz de sostener una visión incluso cuando el mundo se sume en la duda. Esa fuerza no nace del ego, sino de una llama espiritual que atrae a lo alto. Hay una memoria divina en sus intenciones, una intuición profunda que reconoce la verdad desde su estado más puro. En los momentos de confusión colectiva, Sagitario actúa como recordatorio de que todo tiene un propósito mayor, incluso aquello que parece caótico o incierto. Su energía no niega la sombra, la atraviesa y revela la luz que se oculta detrás. Otro aspecto poco mencionado de este signo es su función como protector de los viajeros del alma. No solo guía caminos físicos, sino rutas internas. Cuando una persona se encuentra al borde de un despertar, cuando la vida comienza a exigir coraje, desprendimiento o expansión, la vibración sagitariana aparece como impulso, oportunidad o mensaje. Es la mano invisible que empuja a cruzar la frontera del miedo. En muchos mitos, esta energía es descrita como el arquero que dispara flechas que no hieren, sino que iluminan. Flechas que señalan direcciones, que revelan senderos, que rompen barreras que el espíritu ya no necesita cargar. También existe una conexión silenciosa pero poderosa con la sincronicidad. Sagitario no camina al azar. Su vida suele estar llena de cruces de caminos casi mágicos, encuentros improbables, giros que parecen escritos por una inteligencia superior. La protección divina se manifiesta en oportunidades repentinas, rescates inesperados, puertas que se abren cuando aparentemente no hay salida. Esta suerte legendaria no es casual, es parte del lazo privilegiado entre su energía y el orden espiritual. Es como si el universo reconociera en Sagitario al portador de una misión que no debe quebrarse, y por ello ajustara los hilos del destino para que siga avanzando. En lo más profundo del símbolo del centauro también yace otro misterio, la reconciliación entre la naturaleza instintiva y la naturaleza divina. La mitad caballo representa la fuerza primitiva, la pasión, el impulso vital. La mitad humana, la conciencia, el pensamiento elevado, la búsqueda de lo supremo. Sagitario demuestra que la espiritualidad no exige renunciar a la naturaleza terrenal, sino transformarla, elevarla, dirigirla hacia una meta noble. Esa integración es una enseñanza universal, el ser humano no está dividido, sino llamado a encontrar unidad dentro de sí mismo. Es por eso que Sagitario inspira a otros a aceptarse, a explorarse, a expandirse sin culpa. Otra faceta que suele quedar en silencio es la capacidad sagitariana de sembrar esperanza incluso sin proponérselo. Basta su presencia, su manera de ver la vida, su forma de interpretar desafíos y victorias, para que otros recuerden que aún queda luz por conquistar. Es un signo que no solo avanza, hace que otros quieran avanzar. No solo cree, hace que otros recuerden cómo creer. Esta influencia, casi celestial, es uno de los motivos por los cuales tantas culturas asociaron la flecha del arquero con la guía de los dioses, con la dirección correcta, con el destino noble. Sagitario también guarda un vínculo profundo con la verdad. No con la verdad pequeña y relativa que cambia según la opinión del mundo, sino con la verdad que nace del alma, la que se siente más que se piensa, la que se reconoce como un latido interno que vibra incluso cuando el entorno aún no lo entiende. Esta conexión con la verdad trascendente convierte a Sagitario en un faro para quienes atraviesan periodos de confusión moral o existencial. Su honestidad no busca agradar, sino liberar. No busca herir, sino despertar. Es una fuerza que corta ataduras y rompe ilusiones, no para destruir, sino para abrir espacio a una visión más grande y más pura. La relación entre Sagitario y lo divino también se expresa en su capacidad para sostener la fe incluso en los momentos en que todo parece perdido. Hay una llama dentro del arquero que no se apaga, una confianza casi sobrenatural en que el universo, aunque complejo y vasto, actúa siempre en favor de la evolución del espíritu. Esa fe, lejos de ser ingenua, está forjada en la experiencia de múltiples ciclos donde la expansión llega después de la crisis, donde el crecimiento nace tras la caída. Es una fe que inspira, que protege y que transforma. En el silencio infinito entre estrellas, cuando las fuerzas cósmicas observan el viaje de las almas encarnadas, Sagitario destaca como un caminante eterno cuyo paso deja senderos que otros pueden seguir. La energía creadora no solo lo acompaña, lo impulsa, lo eleva, lo envuelve. Su existencia es un recordatorio luminoso de que la vida puede ser aventura, revelación, libertad y propósito al mismo tiempo. Y en ese brillo, en esa expansión que nunca se detiene, se revela con claridad la razón por la cual Sagitario es visto como signo amado.
protegido y elegido para encender fuego donde otros solo ven oscuridad, y para abrir horizontes donde otros solo ven límites. En los rincones más profundos del firmamento, allí donde la luz todavía conserva el eco del origen, se despliega un aspecto de Sagitario que suele quedar oculto incluso para quienes conocen la grandeza del arquero. Esta energía guarda una antigua misión ligada a la custodia del fuego del sentido, esa llama que permite al alma recordar quién es y hacia dónde se dirige cuando el mundo parece desdibujarse. Sagitario no solo vive con un propósito, nació como guardián de la chispa que evita que la humanidad olvide su esencia. En los planos sutiles, su presencia es reconocida como un faro que mantiene encendido el vínculo entre el espíritu y la visión mayor que lo guía. Otro aspecto profundo de su energía radica en su capacidad innata para descifrar los lenguajes simbólicos del universo. No se trata de un conocimiento aprendido, sino de una comprensión casi instintiva de los patrones sagrados que ordenan la realidad. Así como las estrellas siguen trayectorias precisas, Sagitario siente la geometría invisible que sostiene los acontecimientos. Esa sensibilidad a la arquitectura cósmica es lo que le permite adelantarse a los ciclos, presentir oportunidades, incluso prever puertas que todavía no se han abierto. Es una percepción que nace del contacto con planos elevados, donde el tiempo no es una línea, sino un círculo expandido, y las posibilidades vibran antes de manifestarse. En los registros astrológicos más antiguos se describe a Sagitario como caminante entre mundos, capaz de sostener simultáneamente la visión material y la espiritual. No es un signo que rechace la vida terrenal, al contrario, la vive con intensidad porque entiende que cada experiencia humana es un puente hacia una comprensión más amplia. La vida misma se convierte en su templo. Cada viaje, cada conversación, cada desafío y cada encuentro actúan como iniciaciones encubiertas, como pruebas destinadas a refinar su sabiduría. Este signo integra enseñanzas en tiempo real, sin necesidad de retirarse del mundo para hallar iluminación, porque descubre luz incluso en el caos, sentido incluso en la incertidumbre y dirección incluso en los cambios bruscos. Hay un rasgo que pocas veces se menciona y que lo conecta profundamente con lo divino, su capacidad de expansión no solo personal, sino colectiva. Cuando Sagitario evoluciona, no lo hace de manera aislada, arrastra con él a quienes lo rodean. Su crecimiento abre caminos para otros, su valentía rompe muros que luego facilitan el paso a los demás, su despertar eleva la frecuencia del entorno. Es como si un solo movimiento suyo pudiera desatar un efecto expansivo capaz de iluminar múltiples destinos. Esta facultad es una de las razones por las que se considera un signo especialmente bendecido, su avance beneficia a muchos más de los que imagina. Existe también una conexión ancestral entre Sagitario y la protección espiritual de los caminos peligrosos. En tradiciones antiguas se hablaba de espíritus lumínicos que acompañaban a los viajeros que cruzaban desiertos, mares o montañas. Esas fuerzas protectoras estaban asociadas al arquetipo del arquero, pues su energía simbolizaba la guía, la orientación certera y la intervención divina cuando el peligro acechaba. En lo invisible, Sagitario continúa portando ese rol. Su alma emite un tipo de vibración que actúa como escudo en situaciones límite, generando coincidencias providenciales, retrasos que evitan males, intuiciones súbitas que previenen riesgos, voces interiores que indican cuándo avanzar y cuándo detenerse. Otro aspecto que rara vez se profundiza es su vínculo con la revelación súbita, ese momento donde la comprensión llega como un rayo y transforma por completo la percepción de la realidad. Sagitario es uno de los pocos signos capaces de recibir sabiduría en forma de destellos luminosos que reorganizan su conciencia en instantes. Estos relámpagos internos no son casuales, sino respuestas directas de la dimensión espiritual que reconoce en él un canal libre de miedo a la verdad. Esa apertura es lo que permite que información superior se derrame a través de su mente y cobre vida mediante su palabra, su intuición, sus decisiones y sus actos. También existe un aspecto más íntimo que conecta a Sagitario con la energía divina, la manera en que es capaz de sostener alegría incluso en medio de la adversidad. Esta alegría no es superficial ni ingenua, sino una forma de resistencia luminosa, un acto sagrado que declara que la luz siempre prevalece sobre la sombra. En planos energéticos, esta capacidad funciona como un imán que atrae protección, oportunidades y claridad. Su risa, su entusiasmo, su capacidad de maravillarse son herramientas espirituales que abren puertas donde otros solo ven muros, y generan soluciones donde otros ven callejones sin salida. La relación del arquero con la libertad también tiene un trasfondo más profundo de lo que se cree. No es una libertad anárquica, sino una libertad que honra el propósito del alma. Sagitario entiende que el espíritu solo puede desplegar su grandeza cuando se mueve sin cadenas, cuando su fuego interno no es apagado por miedo ni por obediencia ciega.
Por eso su energía rompe ataduras, cuestiona sistemas, impulsa cambios y desafía horizontes. En esa vocación por liberar al ser humano de sus propios límites reside una de sus misiones más elevadas: recordar que la vida es demasiado amplia para ser vivida en pequeño, y que el destino se expande en la misma medida en que se expande la conciencia. Otro matiz esencial en su conexión con lo divino es su capacidad para transformar la duda en visión. Donde otros sienten incertidumbre, Sagitario siente posibilidad. Donde otros retroceden, Sagitario detecta un portal. Esa transmutación de la oscuridad en propósito lo convierte en un guerrero de la luz capaz de avanzar incluso cuando la lógica dice que no debería. Esta fe activa, que combina intuición con acción, crea un tipo de magia que altera la realidad. La vida responde a su audacia porque reconoce en ella el eco de la fuerza creadora, que siempre recompensa el movimiento valiente. En los planos donde nacen los arquetipos, Sagitario es visto como un emisario que porta códigos de esperanza, propósito, libertad y expansión. No vino a vivir una existencia lineal, vino a encender memorias, a abrir caminos, a desafiar sombras y a llevar la luz tan lejos como su flecha pueda volar. Y en esa misión inquebrantable, en ese impulso que no se detiene, se manifiesta la razón profunda por la cual su energía es tan protegida, tan inspirada y tan honrada por las fuerzas superiores que acompañan el destino de la humanidad.